Una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos es entender y comprender que cada segundo, minuto, hora, día, mes, año de nuestra vida vamos a darle cuentas a Dios. El profeta Isaías es un profeta que va a profetizar hacia el reino del norte, hacia el reino del sur, al pueblo de Dios, que va a profetizar contra cada una de las naciones que se habían constituido en enemigos de Dios. Y hoy, en esta mañana, yo quiero que ustedes y yo retomemos el tema de Isaías, que nosotros seamos serios con Dios, que le pidamos a Dios escuchar su palabra, que su palabra sea guardada en nuestro corazón. ¿Por qué, mis amados hermanos? Isaías nos trae un mensaje hoy para nosotros. No es para el impío, no es para el no creyente, es para ti y para mí que nos llamamos pueblo de Dios. Vamos a estudiar de Isaías 24 al versículo 30 del capítulo 5. Pero voy a leer solamente 2 versículos, los 2 primeros, que son muy importantes. Dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino todavía su mano está extendida. ¿Saben quién está diciendo todo esto? El profeta Isaías. Pero él está diciendo que Dios le está mandando a advertir. Miren, casi siempre nosotros nos hacemos de los oídos sordos. No nos queremos arrepentir. Queremos la vida a nuestra manera y a nuestro antojo. Y olvidamos que todo lo que tenemos, sea mucho o sea poquito, viene de la mano de nuestro Dios. Recuerden que los 5 primeros versículos de Isaías 5 nos dice algo muy bonito. El primer versículo dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en su ladera fértil. El versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El Señor es el amado. Miren, queridos hermanos, todos los días de nuestra vida nosotros experimentamos la bendición de Dios. Todos los días de nuestra vida nosotros vemos su misericordia, su paciencia, su bondad. Yo quiero que examines tu vida. Tú te levantas con temor y con temblor diciendo: ¿Dios me está viendo? Tú reflexionas en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu hogar, que a Dios le tienes que rendir cuentas de cada aspecto de tu vida. Yo siempre les voy a decir algo en el 2026. Nosotros tenemos un aparatico que es el celular. Él va a dar testimonio si nosotros realmente cómo obramos en la vida, con quiénes hablamos, qué chateamos, qué decimos, cómo nos tratamos, para qué lo usamos. Él es una extensión nuestra, inclusive hoy. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cada cosa que hay en nuestra vida, Dios lo ha hecho como un padre
para embellecernos. Un verdadero padre no es un padre ausente, es un padre presente. Y yo quiero que ustedes examinen eso. Nuestro Dios prometió estar con nosotros todos los días. Él envió a su Hijo. 33 años estuvo en medio de nosotros. Está ahora en el trono, pero Él envió a su Santo Espíritu que mora en nosotros para decirte que no estás solo. Pero quiero que tú medites hoy, en esta mañana, que cada cosa que Dios ha hecho es para embellecerte, para cuidarte. Los primeros 7 versículos dice que el Señor cogió a su viña, le quitó las piedras, puso cercas, laderas, y Él esperaba un buen fruto. Una viña, ¿qué fruto da? Uvas. Y Él dice que cuando vino a revisar, lo que encontró fueron uvas silvestres. Y miren, queridos hermanos, yo espero que no tomen como juego la palabra de Dios, porque del versículo 8 al versículo 23 dice: las uvas agrias, ¿qué son? Una de esas uvas agrias es cuando tú estás más preocupado del dinero que de tu santidad, más de tu trabajo que de tu devocional. Yo escucho con tristeza a muchos decir: no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para hacer un devocional, no tengo tiempo para leer la palabra y tener comunión con Dios. ¿Por qué? Por el trabajo. En este capítulo dice que las personas estaban tan preocupadas por su economía que juntaban casa a casa su riqueza. Y es una denuncia y dice: ¡ay de ellos! Y es muy importante lo que yo les estoy diciendo, mis amados hermanos. Versículo 11 de Isaías 5 dice: ¡ay de los que se levantan de la mañana para seguir la embriaguez, que está hasta la noche, hasta que el vino los encienda! ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura ahí? Yo quiero que tú reflexiones. Cuando tú estás dedicado a los deseos de tu placer, puede que no sea la borrachera, puede que seas adicto a los juegos del computador, de la consola, del celular, y no tengas tiempo para Dios. Todo adicto a algo, lo único que está buscando es satisfacer los deseos de su corazón. Y aquí tenemos diversos pecados. Pero juntamos nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos y olvidamos a nuestro Dios. Queridos hermanos, amados hermanos, hay personas que están tan preocupados de sus banquetes, de sus arpas, de sus tamboriles, dice aquí de sus parrandas. Y dice que aquellos serán humillados. Ay de los que traen a la iniquidad como cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntura de carretas. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es iniquidad? Todo lo que sea pecado y maldad. Ay del chismoso. Bueno, para el chismoso hay oídos chismosos y bocas chismosas. Ay de los celosos, de los buscapleitos, de los divisores. Queridos hermanos, el penúltimo de los hay en el versículo dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay personas que no encuentran maldad en lo que hacen. Trasnochan, se embriagan, se pierden y ¿saben qué dicen? No he hecho nada malo. Y nuestro diácono en clase de escuela dominical decía: ¿qué hace una persona tarde de la noche, arreglado, perfumado, para entregarse a un mundo entenebrecido? Y la Escritura dice que somos de la luz y no de la noche. El creyente debería atesorar llegar a su casa, valorar a su cónyuge, a sus hijos,
Y si no eres casado y eres un adulto, pues a tu padre, a tu madre, disfrútalos, para que cuando mueran no tengas que llorar en la tumba. No necesitamos los excesos, pero hay de los que invierten la moralidad. Versículo 22 dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Hay de los que les gusta el exceso y piensan que lo necesitan. Y es ahí donde entra el versículo 24 y dice, por tanto. Ahora, ese por tanto es una conclusión. Y lo que viene es, ustedes y yo vamos a dar cuentas a Dios. ¿De qué vamos a dar cuentas? De todo lo que hacemos. Dice que vamos a dar cuentas aún de esos pensamientos que no ejecutamos, porque a veces nosotros somos tan malvados, planeamos cosas, nos deleitamos en planearlas, en pensarlas, y dice, no, mejor no lo hago, pero ya pecaste. Te lo puedo demostrar con la Escritura. El Señor Jesús en el Sermón del Monte que dijo, quien ve a una mujer y la desea en el corazón, ya adulteró. Hay mujeres que les gusta hablar todo el tiempo por el celular, por las redes sociales, coqueteando, filtreando. ¿Y sabe cómo se sienten tranquilas? No me he acostado, no me he besado, entonces no he hecho nada malo. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y hay hombres que son también iguales. Y yo le puedo preguntar a cualquiera si una mujer no consideraría infidelidad si un hombre tiene una buena amiga que le dice mi amor, mi reina, aunque no se vea con ella. Nicole, ¿es infidelidad o no? Obvio que sí. Queridos hermanos, la Biblia dice con toda claridad. Miren, el texto de Isaías 5, del 24 al 30, no es una simple advertencia histórica para el pueblo de Israel. Es un espejo que nos muestra la gravedad del pecado y la perfecta justicia de Dios con quien tenemos que ver. Tú y yo daremos cuenta al Señor. ¿Saben por qué en muchos casos no prosperamos y fracasamos en nuestros sueños? Así como les advertí, revisemos Deuteronomio 28. Dice el Señor que si nosotros le obedecemos y nos deleitamos en hacer su voluntad, seremos bendecidos. ¿Y dónde seremos bendecidos? En esta tierra, en este tiempo, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra salud. Son 10 versículos de Deuteronomio 28. De ahí para adelante va a hablar textualmente las maldiciones de Dios por no deleitarnos en la palabra de Dios. Este pasaje, el profeta Isaías cierra la famosa canción de la viña y los ayes del juicio. Y nos quiere hacer meditar en lo que va a hacer nuestro Dios. Por tanto, el título de la predicación es, miren, y yo quiero que escuchen algo, ven y rinde cuentas. ¿Estás dispuesto que hoy te llame Dios a rendir cuentas? Yo quisiera que tú examinaras eso en tu corazón. ¿Estás listo para que Dios te diga, hoy vamos a examinar qué has hecho con todo lo que yo te he dado, con los dones, talentos? Algunos de nosotros podemos decir, Dios me ha bendecido con una esposa, me ha bendecido con hijos. Hoy muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de ser padres. ¿Has sido un buen padre a la manera de Dios? Hoy puedes dar cuentas a Dios y decirle, Señor, mira, ¿lo he hecho bien? Oh Señor, qué pena por estar, miren, todo lo que el mundo te vende es para distraerte de lo bueno y perfecto que es la palabra de Dios. Cuando tú encuentras deleite en la palabra de Dios, encuentras gozo en tu esposa y la esposa en su esposo.
Léanse Cantar de los Cantares. Habla del verdadero amor de un esposo y una esposa que se aman. ¿Saben por qué? Porque pone, por ejemplo, a Cristo que ama a su iglesia. Dice que Él se deleita en mirarla, en contemplarla. Pero a veces queremos un amor a la manera del mundo. Ven y rinde cuentas. Hoy estás dispuesto a dar cuentas a Dios de tus palabras, de tus acciones, de tus amores, de tus amistades, de lo que haces en secreto. El título es muy diciente: ven y rinde cuentas. Punto 1. Y abran signo de interrogación, por favor. ¿Has creído en mi palabra? Muchos se jactan de decir soy cristiano. ¿Saben qué significa ser cristiano, queridos hermanos? Recuerden que siempre la Biblia nos pone en ejemplo de pares. En la iglesia del Señor está el trigo y está la cizaña. Y el trigo y la cizaña se parecen porque son religiosos. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, cantan, oran. ¿Cuál es la diferencia? El fruto. Mientras que el trigo tenga fruto, más se inclina. ¿Qué quiere decir? Que el creyente de verdad, mientras más tiempo pasa en su vida cristiana, más humilde, más manso va a ser. La cizaña le pasa lo contrario. Mientras más tiempo pasa, más erguido, más orgulloso, más prepotente, más no me dejo. Hay dos cosas, y siempre se los digo, que nuestro Señor Jesús dijo que teníamos que aprender: ser mansos y humildes de corazón. Y es una lucha para usted y para mí. Es una confrontación diaria de agachar la cabeza, de doblar la cerviz. Pero queridos hermanos, este texto es muy diciente. El pueblo cae por una razón: porque desprecia la palabra de Dios. ¿Sabe qué nos anima, qué nos fortalece, qué nos llena de esperanza, qué nos devuelve a Dios? El Evangelio escrito. Por eso una de las cosas que el creyente necesita es leer la Biblia todos los días. Si usted no lee la palabra, usted no conoce la voluntad de Dios. Si usted no medita la palabra, si no le estudia, no va a poder llegar a ningún lado. Su GPS está con la brújula así, no sé para dónde ir. Isaías declara: porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman. ¿Tú cómo puedes evaluar en tu vida lo que es bueno y lo que es malo? Y el sentido común no te va a ayudar. La misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién conocerá su propio corazón? Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón justifica lo injustificable. Voy a leer este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice: rechazan las enseñanzas del Dios Santo de Israel, desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes, serán como plantas que se pudre la raíz y sus flores se convierten en polvo. Y uno diría: Señor, ¿estás hablando de qué? ¿Del impío? El texto no nos dice que es del impío. Está hablando, miren, en Isaías 5, en los primeros versículos dice que Dios
tenía una viña y que Él escogió la semilla, plantó esa semilla, Él la eligió, Él la hermoseó. ¿Y saben qué pide esa semilla? No dio fruto. Usted puede creer en Cristo y puede que va a sufrir en esta vida. Yo reflexionaba, ya entiendo por qué a veces vamos de tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso. ¿Por qué las cosas no nos resultan? Porque a veces no queremos doblegarnos ante Dios. Rechazan la enseñanza del Dios Santo de Israel, desprecian sus mandamientos. Y vamos a tener uvas agrias. ¿Qué son las uvas agrias? Si usted retrocede y dice, ay de los que se levantan por la mañana para emborracharse. ¿Por qué? ¿Por qué se rinden a los deseos, a la búsqueda de placer? Porque sienten mayor satisfacción de estar en el mundo, deleitándose en las cosas del mundo, que estar con su cónyuge, con sus hijos, con su padre, con su madre. ¿Por qué? Miren, es triste. A veces uno pasa por el parque, jóvenes parados ahí sin hacer nada. Posiblemente ni se están drogando, ni se están emborrachando, que la mayoría lo hace. Pero es como si fueran personas sin hogar. Gente que muchas veces termina en todos los antros que hay, que parecen que están felices, pero hay un gran vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios, porque no tienen una comunión con Dios. La causa principal del juicio de Dios no fue la política, no fue la economía, no fue un orden militar. La raíz del problema es espiritual, el rechazo a deleitarse en la palabra de Dios. Y a lo bueno llaman malo, y a lo malo les llaman bueno. ¿Hasta cuándo los creyentes van a llamar amigos a los hijos de Satanás? Miren que nuestro diácono Hamilton nos enseñó en escuela dominical. 3 enemigos tenemos. ¿Cuáles son? Satanás, el mundo y nuestra carne. Nuestra carne dice deseo, y los amigos del mundo dice satisface tu deseo. Y Satanás es hágale, hágale, hágale. ¿No les parece absurdo? Esto incluye familiares no cristianos que hoy tú dices que los amas, pero que no les predicas. Tú dices que los amas y no les testiguas el temor a Dios. Hay un juicio de Dios y daremos cuentas a Él. Dice, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Tenemos que rendir cuentas de lo que nosotros creemos. ¿Tú crees en Jesús? Amén. ¿Y le creen a Jesús? Amén. La Biblia dice que Él es juez y nos va a juzgar por todas nuestras obras, aún por las palabras que no pronunciamos, que a veces las dejamos como que no las digo porque no va a salir nada bueno de mí, porque estoy enojado, furioso, celoso, vengativo, lo que sea. Por eso tenemos que pedir perdón al Señor también. Aquí vemos una verdad central de las Escrituras. El pecado no es una simple debilidad humana. ¿Por qué pecamos? No, es que somos seres humanos. No, señores. No, señoras. Pecamos porque somos... ¿Por qué, Yogan? Porque somos pecadores. Y porque no escuchamos a veces la voz de Dios. La palabra de Dios no es un adorno religioso, queridos hermanos. No es una sugerencia divina. Porque a veces nosotros pensamos, no, Dios me bendice. Pero si yo obedezco me va a bendecir más. No, pero así estoy bien. ¿Saben a veces qué es lo triste? Que cuando llega la disciplina de Dios uno se arrepiente de no haberse esforzado en buscar la voluntad de Dios y la comunión con Dios. ¿Has creído en la palabra de Dios? O sea, ¿tú crees en la palabra de Dios? ¿Crees que si tú no empiezas a tener una devoción con su palabra, te va a seguir yendo mal?
¿Tú crees eso? Dios lo está asegurando. Queridos hermanos, miren, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Ahora, cuando le escribe Pablo a Timoteo no existía el Nuevo Testamento, apenas estaba escribiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que de Génesis a Malaquías, él tenía que leer eso y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para regañar, para corregir, para instruir en justicia. Afirma que toda la palabra de Dios es inspirada o exhalada por Dios. Salmo 119, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Miren, el mundo está en oscuridad. Muchas veces nosotros nos sentimos en oscuridad. No sabemos cómo decidir, qué hacer, cómo decidir. ¿Será lo que el pastor dice y que tanto molesta es verdad? Alúmbrate, lee. ¿Te estás jugando la disciplina del Señor? Nuevamente les voy a decir, miren, Isaías capítulo 5 dice que Dios, miren, 5:2, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. ¿Quién hizo? Dios. Dios trae a la iglesia personas que Él está cuidando, que Él está bendiciendo, para que den frutos de uvas, no uvas agrias. Usted es creyente, yo lo puedo creer, tú también lo puedes creer, pero ¿por qué esperas la disciplina del Señor? ¿Por qué no corriges tu camino? ¿No te cansas de los excesos del mundo que solo te dejan un gran vacío en el corazón y la quiebra económica? Alumbra tus pies con la palabra y ella será lumbrera a tu camino. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué te aclara la mente? El consejo de Dios. Amados hermanos, por tanto el pueblo abandonó la escritura. ¿Y saben qué hace? Así abandonamos a Dios. Y mire, no es coherente decir yo creo en Cristo y que tú no leas la Biblia todos los días. No es coherente que tú digas yo creo en Cristo, soy cristiano, cristiana, y no ores en la mañana, en la tarde, en la noche. No es coherente que el cristiano no filtre sus decisiones, su vida a través de la palabra de Dios, queridos hermanos. Recuerda, ven y rinde cuentas. ¿Por qué te expones a la disciplina del Señor? Esta pregunta no es solamente si tenemos una Biblia, sino si la leemos, la meditamos y nos sometemos a ella. ¿No te has cansado, querido hermano, hermana, de trabajar y recoger con las manos abiertas, y hoy tú ves y tú dices no tengo nada? Pareciera como que el fruto de mi trabajo se fue entre las manos. Es que Dios no quiere que seas rico ni pobre, quiere que seas santo, justo, misericordioso, lleno del amor de Dios. Que la luz de Cristo emane en tu vida. Que tu santificación sea del corazón. Ven y rinde cuentas. Segundo punto, por tu rebeldía. Miren, amados hermanos, ustedes no van a arreglar cuentas ni conmigo ni con el consistorio de la iglesia. La iglesia existe para reunir y adorar y presentarnos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Sí, es dominical, pero racional. O sea, lo más inteligente es,
Señor, límpiame, lávame, dame un espíritu recto. Yo no puedo, y no puedo cambiar, ni tú puedes cambiar. Pero el cambio no es mágico. El cambio es con la palabra. Y que apliques esa palabra a tu vida. La traducción del lenguaje actual en el versículo 25 dice: por eso Dios se enojó con ustedes, que son su pueblo, y levantó su mano poderosa para castigarlos. Temblaron las montañas y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Pero Dios sigue muy enojado, su mano está lista para seguir con el castigo. Miren, ¿sabe qué es interesante? Que muchos de nosotros pasamos por la disciplina de Dios y llegamos el domingo así magullados, tristes, con muchas cosas que no han funcionado en nuestra vida. Cantamos, oramos, escuchamos el mensaje de Dios y el lunes nos olvidamos. Ya no leemos, ya no oramos, ya no meditamos. Y después uno le pregunta: Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener en el desierto? ¿Hasta cuándo yo voy a poder cambiar? ¿Hasta cuándo no voy a poder encontrar la fortuna, el progreso? Por tu rebeldía, o por nuestra rebeldía. Mire, que usted lea la palabra, yo no lo examino. No lo examina el consistorio de la iglesia. ¿Quién lo examina? Dios. ¿Quién examina si esa palabra que tú has leído, meditado, la pones en práctica? No, el pastor no puede hacerlo. Los ancianos tampoco. Los hermanos de la iglesia tampoco. Tu cónyuge tampoco. Tu papá y tu mamá tampoco. ¿Por qué somos castigados? Por nuestra rebeldía. Es que Dios nos está diciendo a su pueblo, a ti, a mí. La ira de Dios no es como la ira humana, impulsiva, desordenada, injusta. La ira de Dios es una respuesta santa de su carácter contra tu pecado, mi pecado, porque Dios no quiere que te deleites en tu maldad. Hasta que usted no coja y filtre todos sus amigos y diga: estos son del mundo, estos son con los que yo voy a compartir y tener comunión. Estos en mi familia necesitan que yo les predique a Cristo. Si tú estás siendo alumbrado, si tú estás siendo edificado, no te estoy diciendo que te pelees con tus familiares, preséntales a Cristo. A ver si te siguen invitando, a ver si te siguen diciendo que eres el hijo amado, la hija amada, el primo, la prima. Dile: si no te conviertes al cristianismo, te vas a ir al infierno, vas a morir. Así de sencillo es el evangelio. Juan el Bautista decía: el hacha está puesta. Dios tiene su hacha así. Y a muchos se van a ir cortados de esta vida para el infierno. Y no por ser buenas o malas personas, sino porque rechazan a Cristo. ¿Y saben qué me parece triste? Que muchos de nosotros decimos llamar amigos a las personas del mundo y nunca les predicamos. Salimos, comemos, rumbeamos, bailamos, compartimos y básicamente lo que hacemos es odiarlos. Esto es serio, mis amados hermanos. El profeta Isaías está diciendo que el justo juicio de Dios te va a tener de disciplina en disciplina o de quiebra en quiebra. Es como el ave que quiere volar y no puede despegar. ¿No te has sentido así a veces en la vida? Que tú ya estás por despegar, estás por volar, y no pasa nada. Y otra vez para el suelo. Isaías dice que la mano de Dios se ha extendido contra su pueblo, no a favor de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por nuestra? Ahora sí.
Esta imagen que presenta el profeta Isaías es una imagen de la acción judicial de Dios. Dios no solamente observa el pecado, lo confronta, lo está confrontando en tu vida, en mi vida. A veces nosotros vemos, ¿y por qué nos va mal con nuestros hijos? ¿Y por qué a veces en el matrimonio no vamos mejor? Porque es que no hay santidad, porque no hay justicia, porque no hay misericordia, porque vivimos el día a día como religiosos, incoherentes, como si estuviéramos enfermos. Amados hermanos, esto nos debe recordar que el pacto trae privilegios, pero también responsabilidades, y el pueblo de Dios tiene una responsabilidad: vivir para Dios, y no de manera religiosa, porque usted acá puede venir bien vestido, demasiado generoso, pero tiene que amar las Escrituras, tiene que tener una comunión íntima con Dios, para que nuestro Dios, por medio de su palabra, transforme nuestro corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es porque te portes bien. No, pastor, es que no estoy haciendo nada malo. Amós 3:2 dice: a vosotras solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios está diciendo que cuando Él escoge personitas y los trae a su familia, los conoce. Esa parte nos gusta, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice Amós después? Por tanto, o sea, conclusión, porque eres mi hijo, mi hija, os castigaré por todas vuestras maldades. Síganse portando mal, pensando, voy a engañar a Dios. Cada quien tiene acá su lucha. Todos tenemos áreas diferentes de lucha, gracias a Dios. Ustedes se imaginan todos siendo ladrones. Seríamos pobres. No, unos luchan con una cosa, otros con otra cosa, porque somos buenos para mirar el pecado del otro. Y decir, ese es malo. Ay, sí. Amados hermanos, ¿no se cansan de el pau pau de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a despegar y a hacer una iglesia bendecida para bendecir? Próspera en todos los sentidos de la vida, porque yo creo lo que la Biblia dice. Dice que si yo me vuelvo a Él, Él me bendecirá, me abrirá las puertas, derramará de las ventanas de los cielos todo lo que debe abundar. Y eso es verdad. Y saben algo que es importante, y yo se los digo, la prosperidad de ustedes es mi prosperidad. Y el bienestar de ustedes es mi bienestar. Y no porque sea pastor, sino porque estamos en el mismo cuerpo. Somos una iglesia local llamada Iglesia Ebenezer. Y cuando Dios disciplina a uno de la iglesia, todos estamos disciplinados. Yo no puedo decir que me golpeé esta mano y no lo sentí. Y si me golpeó esta otra, también lo siento. Y si me golpeo el dedo pequeñito del pie, también lo siento. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Miren, Isaías no va a dejar pisco sin cabeza. Él va a hablar de todos en este hermoso libro. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad? Miren, Dios te muestra que cuando tú has estado pecando, Él ha sido paciente. Longánimo, ¿saben qué significa longánimo? Es una paciencia que se estira. Y cuando tú piensas que ya hiciste todo para que Él venga y ¡pam!, te acabe, Él sigue siendo paciente. Él está diciendo con toda claridad que no menospreciemos la riqueza de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad. ¿Cómo lo hacemos? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si yo pequé, hice las cosas mal y todavía estoy respirando, todavía puedo sacar adelante mi casa, puedo sacar adelante mis hijos, mi matrimonio, mi empresa, todavía
Vuelve a Dios. ¿Qué esperas? Te ha dado dones, talentos, habilidades. Miren, esto no es un sermón religioso. Es un sermón de usted para con Dios. Yo leo mi palabra, yo la aplico conmigo. Yo sé cuáles son mis luchas. Yo soy el que peleo. Pero a mí me afecta que tú no obedezcas, que tú sigas rebelde. A usted le afecta que yo siga rebelde en mis pecados. ¿Sí comprende? Porque esto es un trabajo de equipo, de hermanos, de sostenernos, de respaldarnos, de no darnos la espalda. Yo sé que esto es incómodo, pero nosotros necesitamos ser conscientes que la disciplina de Dios es para sus hijos. Dios nos disciplina porque nos ama. La Biblia dice que a todo aquel que recibe por hijo, lo disciplina. Si tú te estás haciendo todas las cosas bien, te debería estar yendo bien en todas las áreas de tu vida. Pero mientras más rebeldes seamos, ¿qué va a hacer Dios? Más te va a frenar, más te va a detener, más tú vas a ver que hay algo que no funciona. Pero es por amor. Cuando Dios nos confronta por medio de su palabra con nuestro pecado, no debemos endurecernos. La reprensión bíblica de Dios es para corregir, para hacernos mostrar que necesitamos más y más de Él, de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su bondad, de su benignidad, de su fe, de su mansedumbre, de su templanza, formada en nuestros corazones. Así tendríamos, miren, matrimonios maravillosos. Cuando hay un matrimonio maravilloso, donde los hijos ven que los padres se aman, ¿cuál es el primer deseo de ellos? Casarse. Miren, mis amados hermanos, y cuando los hijos nos portamos bien, ¿cuál es el deseo de los que se casan? Pero cuando somos nosotros rebeldes, ¿sabe que nosotros decimos? Señor, no vaya a ser, yo tengo hijos y me castigas con un igualito a mí. Por eso muchos no queremos tener hijos. Nos asusta la reciprocidad de Dios. No, hijos, no. Yo ya me conozco como soy como hijo. Evalúalo. ¿Usted se imagina un padre cristiano, una madre cristiana esperando que su hijo venga, que su hija venga, que haya sobrevivido a cuanta oscuridad hay en la noche y peligro hay? El creyente verdadero no desprecia la disciplina del Señor. Hebreos 12:6 dice que el Señor disciplina al que ama. La disciplina de Dios no busca destruir, busca santificar. Sí me han copiado. Ustedes quieren cambiar su vida, porque su vida tiene que ser la muestra del obrar de Dios al mundo. Yo creo en Cristo. Empiezo a prosperar porque yo empiezo a ser bendecido por Dios. No piensen que la bendición viene así por el aire. Y cuando viene la bendición material y yo no estoy con Dios firme en el Señor, tarde o temprano lo que yo construyo con las manos en arenas movedizas se acabará. A veces por una mala decisión propia de uno, a veces por un ladrón, por un estafador, a veces por cualquier razón, porque Dios mismo levanta a sus enemigos. Cuando digo levanta a sus enemigos, son los enemigos nuestros. Para el rebelde, impertinente, esta advertencia no le va a hacer corregir. Mañana se despertará y no tendrá tiempo para orar, no tendrá tiempo para leer, no tendrá tiempo para meditar en agradar a Dios. Miren, queridos hermanos, somos un cuerpo. Por las misericordias del Señor, seamos personas de oración, seamos creyentes que meditemos la palabra y la pongamos por obra en nuestras vidas. ¿Saben cómo se va a notar? En cómo hablas, cómo decides, cómo caminas, cómo eres esposo, cómo eres esposa, cómo eres padre, cómo eres hijo, cómo eres vecino. Es así de sencillo.
ven y rinde cuentas. Tercer punto, yo soy quien hace juicio. Dios gobierna soberanamente aún a los instrumentos de juicio. Y voy a leer la parte más larga, que es del versículo 26 a la 30, pero de la versión de la traducción al lenguaje actual. Dios llama a una nación lejana para atacar a su pueblo. Tú has encontrado personas que te han robado. Tú has encontrado personas que tú has amado y con confianza has entrado a tu hogar y te han querido tumbar el esposo, la esposa, han querido abusar de un hijo, de una hija, que te han robado, te han estafado. ¿Has visto eso? Solo mira lo que Dios dice a través del profeta. Dios va a traer una nación lejana para disciplinar a su pueblo. Y no es una nación cristiana. Él tiene un solo pueblo que puede proteger, cuidar, pero quiere que un pueblo sea responsable y le rinda cuenta. Miren lo más difícil que todos tenemos, todos, absolutamente todos. Acá no hay uno mejor que el otro. Es rendir cuentas. Todos queremos hacer como queremos, cuando queremos, porque queremos. Dios llama a una nación lejana para atacar a su pueblo. Los soldados de esa nación atienden pronto a su llamado. Yo no sé si nosotros podemos advertir si vamos a seguir siendo rebeldes. A veces no somos honestos con nosotros mismos y con Dios. Dice, son fuertes y no se cansan. Están siempre alertas y listos para la guerra. ¿Quién? Los enemigos del pueblo. Ya han preparado sus arcos y han afilado sus flechas. Los cascos de sus caballos son duros como piedras. Las ruedas de sus carros avanzan con rapidez. Los soldados lanzan gritos de guerra. Parecen leones feroces que arrasan la presa y se la llevan. Nadie se las puede quitar. En este momento indicado, esa nación atacará a Israel con la fuerza de un mar tormentoso. Entonces la tierra quedará envuelta en tinieblas y la luz del día se perderá entre oscuros nubarrones. Israel quedará muy angustiada. ¿Ustedes le creen en Dios? Créanle a Dios si siguen viviendo una vida rebelde. Miren, mis amados hermanos, ser santo no es ser religioso. Ser santo es ser alguien que se deleite en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, no son para nuestro mal. Cuando dice sé fiel, sé diligente, sé agradecido, ten contentamiento, paga lo que es justo, trabaja justamente. Todo eso adora a Dios. La vida cristiana es entender que Dios es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador y que vivimos para Él. Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Tú quieres saber si eres hijo de Dios o no? Sigue rebelde y sigue de tumbo en tumbo. Miren, yo lo he leído en casi todos los profetas, queridos hermanos. Ageo, Amós, Malaquías, Ezequiel, Zacarías. ¿Y saben qué nosotros pensamos? Que vamos a doblegar la mano de Dios, que tenemos que comprarlo a Él. Obramos mal aquí y luego obramos como para compensar. Dios no quiere eso. Dios quiere que le obedezcas a Él y te deleites en hacerlo para Él. Espero estar siendo comprendido. Estos versículos 26 al 30, Isaías describe cómo Dios llama a una nación lejana, levanta sus banderas, está avisando que viene la guerra con rapidez, con fuerza y con disciplina. ¿Tú piensas que has vivido lo peor en tu vida, en tu rebeldía? Si sigues rebelde, te aseguro que no.
la descripción que va a pasar con el pueblo de Dios es una tristeza muy amarga. Este pueblo no escuchaba a sus profetas. Este pueblo no escuchaba la voz de Dios. Pensaba que no le iba a pasar. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué no empiezan a planear la vida de la mano de Dios? Ese es un buen consejo para todos nosotros. Hagan un ejercicio, léanse Eclesiastés. ¿Cómo comienza? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Y cómo termina? De la misma manera. Y si hay un fin y un propósito para el hombre es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sea rico, sea pobre. Escuchen la voz de su pastor cuando lee la palabra de Dios. No se cansen. Como yo le decía a un hermano en estos días, ¿cuándo te ha aconsejado para mal? ¿Cuándo? Desde que has llegado a la iglesia y lo he conocido, creo que ninguno de ustedes podrá decir que lo he incitado a pecar. Porque yo sé que la rebeldía es fracasar. Amados hermanos, la providencia de Dios nos tiene que hacer entender algo muy importante. Dios no es un espectador de la historia. Dios vive y reina por siempre. Amén. Amén. Entonces, dejemos de burlarnos de Dios. Miren, queridos hermanos, hay una sola cosa importante en esta vida: agradarle a Él. Este día es el día del Señor. Reconoce que Él te ha bendecido con dones, talentos, que sí te has disciplinado, no han funcionado las cosas, pero te está diciendo, vuelve a mí. Porque tienes que ser de esos hijos tercos, rebeldes. Recuerda que el que hace juicio es Dios, no es el pastor, no son los ancianos. No te autoengañes. Hay personas que dicen, no, todo va a salir bien. Yo creo en Dios. Este pasaje es un pasaje muy oscuro. Termina diciendo, mira la oscuridad que hay en tu vida. ¿Por qué no están funcionando las cosas? Es una imagen devastadora, tristeza, porque el pueblo rechazó la palabra de Dios. Hoy tenemos que levantar nuestros ojos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Danos un espíritu recto. Apenas está comenzando Isaías. Ustedes quieren ser felices de verdad, no busquen la felicidad en el mundo. No la busquen allá. El mundo no la puede dar. ¿Saben quién la va a dar? Nuestro Dios. No busquen la bendición en el mundo, búsquenla en el Señor. El juicio que nosotros merecíamos ya cayó en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí cayó la ira santa de Dios. Solo piénsenlo. Hoy tenemos una oportunidad de volver a Él, de empezar a buscarlo a Él. Es una decisión del corazón. Miren, más allá de todas las ocupaciones de esta vida, ¿qué días escuché una encuesta? El ser humano por lo menos diariamente consulta su celular 150 veces en el día.
¿Cuántas veces? 150 veces por lo menos, gracias diácono. Yo les pregunto, ¿cuántas veces usted consulta la palabra de Dios y todo lo quiere solucionar en su sabiduría? Es como el perdido que dice, es que creo que es por aquí. Yo estuve en Montería la semana pasada, allá no hay montañas. Yo les decía, ¿y acá ustedes cómo se orientan? Conociendo, pastor. En la costa no hay montañas. Uno no puede decir, para este lado es. Uno tiene que conocer. Usted quiere que le vaya bien en la vida. Escuche, aplique, obedezca, lea, medita, ora. No me crean a mí, créale al Señor. Acá dice que ellos fueron disciplinados. Miren, ellos vieron morir a sus esposas, a sus hijos. Muchos de sus jóvenes fueron llevados a ser esclavos. Dios quiere nuestra santidad, nuestra devoción. Porque así vamos a ser felices. Romanos 8:1 declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero como cristianos, ¿qué necesitamos? Pau de Dios cuando estamos obrando mal. Juan capítulo 8 versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice? O presenta a Cristo como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Según de Corintios 5:21 enseñan que Dios hizo el pecado. No, enseña que Dios se hizo pecado por nosotros y que no conoció pecado para traernos su justicia. El llamado de este texto es, mis amados hermanos, muy claro. No despreciemos la palabra de Dios. No juguemos con el pecado. No confundamos la paciencia de Dios con indiferencia. A veces yo pienso, sí, es que no me va a pasar nada malo. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Tal vez por eso no están funcionando muchas cosas. Hoy necesitas tú cambiar tu vida. Hoy tú necesitas decirle, Señor, el día domingo es tu día para adorarte, para yo deleitarme en cantarte, orar, escuchar tu palabra. ¿Saben qué pecado está denunciándose aquí? ¿Por qué va a venir la disciplina de Dios? Por despreciar la palabra de Dios. Por despreciar un tiempo con Dios. Miren, yo sé que esto nos pasa a todos. A veces nos cansamos de escuchar al otro, ¿sí o no? Porque a veces es como una... O sea, como todo es queja, todo... O sea, nos cansamos de escuchar al otro. Como un disco rayado. Como un disco rayado, exacto. También queremos ser escuchados, ¿o no? Dios nos escucha por medio de la oración. Le clamamos, le suplicamos, le pedimos. Dios sabe qué te dice. Escúchame. Te estoy hablando. Entiéndeme. Hazme caso. La ira de Dios es santa, justa y real. Porque queremos vivir rebeldemente a nuestra manera. Y Dios no juzga por impulso, sino conforme a su justicia perfecta. ¿Cuántos años ha tenido paciencia contigo? Y te dice, ahora, escúchame. ¿Cómo escuchamos a Dios? Por la palabra. Así de sencillo. Queremos corazones transformados, queremos deleitarnos en la palabra de Dios, queremos apartarnos del mundo, queremos cambiar y no leemos. ¿No les parece absurdo? Recuerden, Dios no es un espectador, Dios vive y reina. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Quieren seguir de paupau en paupau? ¿Quieren seguir trabajando esforzadamente para nada? Como en Ageo dice, para recoger con las manos abiertas, vacías. ¿De qué sirve haber trabajado 10, 20, 30 años y perderlo todo en un día? ¿De qué sirve criar hijos que terminan muchos de ellos en el mundo?
sirviendo al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en sus cabecitas porque son hijos de desobediencia. Cristo es nuestro refugio que hoy nos llama. Cristo nos dice: yo he muerto por ti. Tienes un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pero muchos de nosotros está ese espíritu y ese corazón raquítico. Esa palabra es correcta acá. Desnutrido. Si han visto un raquítico desnutrido, no un gordito así como yo. ¿Qué días vi a un vecino en sus últimos días con el cáncer? Flaquito, flaquito. Atacado por una enfermedad. La enfermedad del pecado es tan maluca que nosotros decimos que creemos en Cristo y estamos sufriendo. Hoy yo les quiero traer palabras de bendición, de esperanza. Dejen la rebeldía, dejen de despreciar a Dios en su palabra. Volvamos a Él, comprometámonos con Él. Miren, quieren cambiar, lean la palabra de día. Abramos la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6. No piensen que no lo voy a decir en mis palabras porque, y con esto voy terminando. Deuteronomio 6. El Señor dice primeramente: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por la obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Toda la Biblia es para vivir como padres, como hijos, como ciudadanos, como miembros de un hogar, miembros de una iglesia, miembros de un estado. Por eso cuando a mí me dicen: es que el pastor no habla de política, yo le digo: ¿dónde dice eso? No, es que el que se dedica a los negocios del mundo. Es que el negocio de Dios es que andemos en la verdad, que caminemos con verdad. Hay tanta ignorancia afuera que este 21 está polarizado el país. ¿Por qué está polarizado? Porque aquellos que encubren a los delincuentes y no obran en justicia tienen la mitad del país polarizada y obligada. Pero acá dice la palabra de nuestro Dios que sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos que Él mandó, que nos enseñen para que nosotros lo pongamos por obra. Segundo versículo: para que temas a Jehová tu Dios. Miren lo interesante. ¿Para qué leemos la palabra? Para temer las consecuencias de que Dios lo que va a hacer con nosotros. Esto nos debe espantar, porque acá lo que está diciendo en Isaías 5 dice que todo su pueblo va a ser un espanto, de oscuridad, de tristeza. Es como si viniera el duelo de la muerte de papá, de mamá, de los hijos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿a quién? Primero a mí. Yo no puedo pensar que mi hijo va a obedecer si yo no los obedezco. Es como: ay no, es que no seas borracho como yo, o no seas marihuanero como yo, o no seas adúltero como yo. No, yo obedezco y modelo. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y el versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. La tierra no tiene la culpa de sus rebeliones. ¿Por qué nos va mal? Porque nosotros fracasamos, porque somos rebeldes. Dice: y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta es la parte que yo quiero terminar. Porque si usted es cristiano, si usted nació de nuevo, tiene que consagrarse con Dios, no con el pastor. Miren, queridos hermanos, y digo desde los más jóvenes, para que me escuche por decir Johan, Isabela, Caleb.
Miren, mis amados hermanitos, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No son nuestras emociones, no son nuestros problemas, nuestros sentimientos. Dice, y las repetirás a tus hijos. Padres, quieren ser buenos padres, enseñen a sus hijos la palabra. No sean papás cajeros, porque usted le puede llevar todo el mundo en tarjetas de crédito, riquezas, casas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Muchos cristianos saben que decían, fanático. ¿Cómo así que por la mañana, por la tarde, por la noche? ¿Cuántas veces consultan su celular? Por lo menos 150 veces. ¿En qué? A veces en bobadas. Ni siquiera ni para estudiar, sino para scrollear y jaja, jeje. ¿Qué les queda? Cabeza hueca. Eso es lo que nos queda. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, esto no es un juego. Isaías en esta porción nos llama a examinarnos delante de Dios. ¿Estamos recibiendo su palabra con humildad o la estamos resistiendo? ¿Estamos dando fruto agradable al Señor o estamos dando uvas silvestres de rebeldía? ¿Estamos confiando en nuestra religiosidad o realmente estamos descansando en Cristo? Yo quiero que recuerden algo. Tú y yo vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Si usted hoy no puede que me haga caso, puede que siga en su vida común y corriente, pero no se queje, porque va de fracaso en fracaso, de tumbo en tumbo. No estoy diciendo que no sea cristiano, estoy diciendo que es de esos cristianos, como aquellos alumnos que cuando terminan el año dicen, me salvé. Pasé raspando. Una vergüenza. Nuestro Dios es misericordioso, yo lo sé. Pero seamos una nación próspera. Seamos un pueblo bendecido por Dios. Que seamos luz a los demás. Volvamos a Él. Él se volverá a nosotros. Sigamos rebeldes, que andemos como los mendigos. No importa cuánto tú te esfuerces por tu progreso, Dios va a enviar uno más fuerte, más malo y más rebelde que tú, para robarte lo que tú con esfuerzo estás haciendo. No es una advertencia mía, es una advertencia del Señor. Ven y rinde cuentas, porque Dios es un juez justo, no es un mero espectador. Él ya te dio la salvación, ya te ha bendecido, ya ha sido bueno contigo, paciente, longánimo. Hoy nosotros como creyentes somos responsables, busquemos la presencia del Señor. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a orar y pedirle al Señor. Levántense, mi hermano, ore conmigo. Señor, ten misericordia otra vez de mí. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Hemos despreciado tu palabra. Hemos sido rebeldes, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida. Danos humildad, mansedumbre. Trae bendición, Señor. Trae la verdadera prosperidad. Bendice tu casa, Señor. Bendice tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Y que salgamos convencidos que hay deleite en ti. Hay deleite en la nueva vida. En Cristo Jesús. Amén.